articulación inicialmente del sector de educación y del sector de cultura, o del sector de cultura y del sector de educación, depende desde dónde se mire. El asunto es que en esa complejidad es donde muchas veces se pierden o se diluyen como las tareas y los retos en términos de investigación. Algunas personas, algunos autores, Wagner, y lo hablo desde la perspectiva de la agenda de Seúl en educación artística, desde los retos de la agenda de Seúl en educación artística, ellos han planteado que el campo de la educación artística puede tener básicamente cinco entradas diferentes, dependiendo desde dónde se mire. Una es el campo de la educación artística como tal, lo que es la formación artística, que ya de por sí es complejo. Otro es el campo de las políticas en educación artística. Otro es el asunto de la economía y la educación artística, o sea, cómo la educación artística está relacionada con industrias culturales, con todo un asunto del consumo de la música, etc. Otro es el campo de la educación artística y lo social. Entonces ahí es donde tenemos todo el asunto de los valores, todo el asunto de la música para el desarrollo de habilidades sociales, para el desarrollo de cultura de paz, etc. Y otro campo, digámoslo así, es el campo de la educación, o sea, no solamente la formación en artes, que ahí tenemos que hacer unas diferencias, sino ya lo que es la educación artística como tal, el hecho de enseñar y aprender música, que ahí hay unas diferencias. Yo me voy a referir hoy básicamente, aunque todos estos distintos campos están relacionados, sobre todo cuando hablamos de educación musical, yo me voy a referir básicamente al campo nuclear de la relación música-educación. Y ahí es donde yo quiero hacer ciertas diferencias, ¿sí? Y lo quiero hacer precisamente por lo que estaba comentando ahora Alejandro, de la propuesta de un sistema de educación musical para el país. A mí me encanta, yo toda la vida he dicho maravilloso, necesitamos construir un sistema de educación musical para el país, ¿sí? ¿Qué implica eso? Implica que tenemos que pensar en las distintas entradas que este sistema tiene. Y lo sabemos precisamente, las investigaciones de María Victoria nos han dicho mucho sobre qué se ha hecho, cómo la educación musical y la formación musical en Colombia ha empezado desde la educación superior, ¿sí? Cómo hemos tenido una educación musical que muchos de nosotros hemos dicho es macrocefálica, o sea, empezó en la universidad y resulta que en la básica y en la primaria poco. Entonces es un sistema que hasta ahora ha empezado con una cabeza muy grande arrastrando un cuerpito muy pequeñito, y eso todos lo hemos tenido que sufrir. Digamos que eso es de lo que se ha hecho hasta ahora, pero de las dificultades. ¿Qué ha sido lo bueno de este sistema macrocefálico? El desarrollo de la investigación. ¿Por qué? Porque es por las universidades donde se empezó a hacer investigación en educación musical. Si este sistema macrocefálico no hubiera empezado por ahí, tampoco tendríamos lo poco que tenemos en investigación. Entonces, digamos que hasta ahora, lo poco que se ha podido hacer en música, y quiero hacer la diferencia entre educación musical y programas de música, porque el programa de música en sí se preocupa por la profesionalización, por la formación del músico profesional, y de una manera tangencial piensa el asunto de la educación musical, no lo piensa directamente, y esta es la otra, digamos, como la otra lista de la que quiero hablar, porque la profesión del educador musical ha estado llevada a menos en este país, y eso todos también nos ha tocado sufrirlo. Y en eso Fladen ha sido clave. Fladen ha logrado precisamente posicionar la profesión del educador musical en el país, y eso es lo que estamos celebrando con estos 10 años, y es a eso como a lo que yo quiero decir, eso es uno de los logros que hemos nosotros desarrollado como educadores musicales. En investigación,
como el campo es tan diverso, como los campos, o sea, los campos de la educación musical están conectados con otras áreas, como el de las neurociencias, como el del diseño de currículo, como el de diseño de materiales pedagógicos, como la conexión con la parte sociocultural, o sea, lo del asunto de valores y lo de posconflicto que tenemos que trabajarle duro, como lo de hasta inclusive con nuevas tecnologías, ¿sí? Como estos campos todos son tan diversos y hay gente que está trabajando cada uno en esos distintos lugarcitos, yo considero que muchos de los desarrollos en investigación que se han hecho son desconocidos, inclusive para nosotros mismos que estamos en el sector de la educación musical. O sea, y ahí yo conecto desarrollos con retos. Lo estoy colectando de una vez porque me parece que es importante. Si bien hemos tenido desarrollos en la investigación musical, en educación musical, hemos tenido una falencia muy grande en la socialización de esos desarrollos. Y eso pasa por el asunto de la construcción de sector. Pasa por seguir y, digámoslo, potenciar todo ese trabajo que Fladen ha venido haciendo. Y es el asunto de, bueno, nos tenemos que articular. Tenemos que construir sector, porque si no construimos sector de educación musical, no vamos a lograr llevar a cabo una propuesta de un sistema de educación musical para el país. No es posible si no estamos articulados, y esa es una de las dificultades que tenemos, la fragmentación. O sea, esa fragmentación nos ha llevado a que los desarrollos en investigación sean efímeros, no se conozcan y no podamos trabajar en líneas de investigación consolidadas. Las trabajan las universidades, sí, pero uno no ve grupos de investigación de la misma, del país, de diferentes universidades en el mismo tema. Uno no ve eso y lo necesitamos urgentemente, porque ¿cómo vamos a hacer una propuesta de currículo si no sabemos ni siquiera qué es lo que hay que hacer? O sea, gran parte del problema que hemos tenido en el desarrollo de investigación en educación musical a nivel curricular es que se han traído currículos de otros países y se han implementado aquí sin ninguna reflexión, y para eso está la investigación. O sea, el reto que tenemos es realmente desarrollar investigación en todas las áreas de la educación musical. Ese es el reto grande. El reto que tenemos es articularnos entre todas las distintas asociaciones y organizaciones e instituciones y universidades para poder dar respuesta a lo que sería un sistema de educación musical. Los que vivimos en Bogotá nos ha tocado mucho lo de jornada 40x40 y creo que todos, si bien sabemos la experiencia tan importante que hay ahí y la oportunidad que tenemos, yo creo que todos estamos preocupados con el asunto de que esto va sobre la marcha. Esto va, o sea, no hay ninguna reflexión que diga 40x40 hay que delimitarlo, delinearlo o dirigirlo por acá. No, lo mismo, hay gente trabajando aquí, allá, pero no una propuesta articulada, no una propuesta de sector. Entonces, yo insisto con lo de la propuesta de sector porque creo que ha sido el debate y la lucha de muchos de nosotros. Está Fladen, está SIGMUS, está SIGMUSE, ¿cierto? Ya al menos tenemos 3 asociaciones en el campo de la música, la investigación musical y la educación musical. Y creo que esas mismas 3 asociaciones tienen perspectivas y tienen perfiles diferentes. Y en esos perfiles es que hay que empezar a trabajar y trabajar mancomunadamente, porque lo que hace Fladen, SIGMUSE no lo puede hacer. Sí, no sé si, bueno, SIGMUSE es la asociación que trabajamos con algunos colegas de investigación en educación musical y psicología de la música. Sí, SIGMUSE lo que quiere es hacer una reflexión en relación con este campo articulado de la educación y la psicología. Fladen ha trabajado muy bien en todo el campo del currículo, en todo el campo de las propuestas didácticas y en todo el campo de la articulación de maestros y sector de la educación musical en escuela. Y creo que hay cosas ahí que nos toca empezar ya a trabajar en conjunto. ¿Desde dónde? Yo creo que sí nos toca como sector definir las líneas. Tendríamos que definir por cuáles líneas
de educación musical vamos a empezar. Desde la propuesta con el Ministerio de Cultura, desde la propuesta del proyecto de formación de investigadores en música, que ha sido también como otro de los desarrollos en investigación que se viene haciendo en este campo en Colombia, desde esa propuesta nos hemos dado cuenta que hay una necesidad muy importante de formar investigadores también a nivel de educación informal, no formal y comunitaria, ¿sí? Porque necesitamos desarrollos en torno a las músicas tradicionales y a las músicas populares. Como nuestra educación ha sido macrocefálica y ha sido desde la academia y de las universidades, la propuesta básicamente se ha dado en investigación desde las músicas académicas o eruditas, bueno, como las quieran llamar, ¿sí? Que no tienen nombre, pero que están ahí y que han sido muy fuertes y que son importantes dentro de ese sistema, son muy importantes, pero no son lo único. Y nos ha faltado hacer mucha más investigación en torno a currículos y a formas de enseñanza de las músicas tradicionales, lo que las comunidades están haciendo allá calladitos en su propio trabajo, y hay unas riquezas. Eso nos falta sistematizarlo, nos falta conocerlo y nos falta utilizarlo. Entonces, digamos que de una manera general, y por los 15 minutos que tengo no me quiero extender mucho, pero sí considero que si fortalecemos la investigación, al menos en el asunto de diseño curricular, al menos en el asunto de las músicas populares, ya estamos dando un paso muy grande, ¿sí? Hay muchos que estamos interesados en hacer el asunto, en trabajar en investigación en neurociencias, en trabajar desde neuropsicología de la música. Hay muchas cosas ahí también que se pueden hacer, ¿sí? Ahí nos tendríamos que fortalecer y trabajar en investigación. Hay otros, por ahí estamos también planteando proyectos de biomusicología para mirar las bases de la musicalidad humana en Colombia con esta diversidad cultural. Hay mucha gente también, sobre todo en las distintas universidades, en los programas de educación, trabajándole el asunto de curricular. Hay otros trabajándole al asunto de la historia, de lo que ha sido la historia de la educación musical en Colombia. Yo creo que una de las tareas fundamentales urgentes es hacer una especie de estado del arte. En investigación tenemos que hacer un estado del arte de quién ha hecho qué y cómo. En educación musical ese estado del arte no se ha hecho, y ese estado del arte lo tendríamos que asumir nosotros como sector con las distintas instituciones, porque definitivamente tenemos que tener una línea de base para seguir construyendo esto. ¿Cómo veo yo este panorama desde la perspectiva internacional? Pues lo veo con retos, como les contaba Andrés ahora, pues estoy ahora con una articulada con la gente de UNESCO en educación artística, con un proyecto que se llama el Sistemas de Monitoreo de la Educación Artística en el Mundo. Y cuando fuimos a mirar esos sistemas de monitoreo en Colombia, en Latinoamérica, nos encontramos con que en Latinoamérica pues no existen sistemas de educación artística, ni sistemas de educación musical ni de educación artística, que pasa por todas las dificultades de que no tenemos currículos obligatorios. Bueno, están en el papel pero no están en la realidad. En artes, en las escuelas, y ahí es donde definitivamente es una paradoja. Nosotros tenemos investigación, la mayor cantidad de investigación que tenemos es en educación musical, en música, pero la mayor dificultad que tenemos es que el sistema de educación musical desde el preescolar hasta el bachillerato no funciona. Entonces, por eso es que andamos, y sin que el sector se haya articulado para poder construir esos pies y ese cuerpo. Y ahí es donde la oportunidad de 40x40 no la podemos dejar escapar. Ahí es donde nos toca reflexionar muy bien qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y cómo lo vamos a proyectar. Porque si no, va a ser otra experiencia fallida en
digamos, el colocar la educación musical obligatoria en las escuelas. Entonces yo quiero terminar ahí, quiero dejar esta pregunta, estos interrogantes, para decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo nos vamos a organizar para que realmente podamos llevar a cabo este asunto del sistema de la educación musical para el país, que es básicamente una responsabilidad de todos nosotros como sector?